Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días en este jueves 9 de enero de 2019, 8 de la mañana en punto, en esta plataforma de Comunicadores MX y en este espacio que se llama La Sociedad, su servidor Eduardo Alonso junto con Rafa y el ingeniero. Estamos aquí ya y por supuesto la producción general de Alejandra Zárate. Estamos ya listos para compartirles algunos temas relevantes de nuestro Valle de Toluca. Bellísima la mañana, un poco contaminada, si usted viene de la zona alta de Valle de Toluca, se puede ver hacia la zona industrial, que es vasta, que es grande afortunadamente, porque da muchas fuentes de empleo, pues sí, una capa ahí grisácea de la contaminación, ni más ni menos, de automotores y de también industrias. Pero si usted voltea hacia la zona sur, hacia nuestro bellísimo Nevado de Toluca, pues ya conforme va amaneciendo y saliendo el sol, la vista y la panorámica es verdaderamente increíble. La temperatura está del orden, al menos en el Valle de Toluca, zonas rurales, de donde tu servidor viene, es del orden de 3.54 grados, bastante frío en estas mañanas. La recomendación, usted lo sabe, ya no está por demás decirlo, abrigarse muy bien, mantenerse con bebidas calientes de preferencia durante todo el día, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y siempre estar muy abrigados, aunque uno esté al sol, siempre estar muy abrigados porque si uno se pasa a la sombra, frío, verdaderamente sí complica la salud. Y basta ver, uno pasa ahí por la clínica 220 del IMSS, las del ICEMI, no se diga, el Hospital del Niño aquí en Paseo Colón, los conjuntos hospitalarios de nosocomios ahí hacia la zona de Alfredo del Mazo, el Adolfo López Mateos, lo que era la Clínica del Seguro Popular, hoy IMEVIS, y también la nueva clínica del IMSS que está en esa zona, ahí en contraesquina de la Comisión de Derechos Humanos. Pues sí, son una buena cantidad de personas que están acudiendo por diferentes situaciones de salud, pero un elevado porcentaje por los estragos que genera los cambios de temperatura a las vías respiratorias y a todo lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades relacionadas con el frío. 8:04, sin más preámbulo, vámonos con nuestra compañera Veneranda Mendoza, que sale en telefónica, que nos tiene una noticia relevante, en el entendido de que está acéfala, digamos, no tiene titular el órgano superior de fiscalización, esta instancia que se encarga de revisar el gasto que desempeña el gobernador, los diputados, el Poder Judicial, así como los 125 alcaldes que tenemos en el Estado de México y los organismos autónomos. Bueno, el OSFEN es el encargado de revisar que se haya gastado bien el dinero, que no haya habido desvío de recursos, que el dinero ejercido tenga comprobación. En fin, es un órgano fundamental para el sistema democrático que tenemos y fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Bene, ¿qué noticias tenemos de OSFEN? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. La Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización pospuso la sesión programada para este miércoles con el propósito de discutir y, en su defecto, aprobar la convocatoria para elegir al nuevo auditor superior de la entidad, en virtud de que a la reunión solo llegaron los diputados de Morena. Tanet Sánchez, presidente de este órgano parlamentario, desestimó la posibilidad de que la falta de quórum responda
a la inconformidad de legisladores de otras bancadas para concretar el trámite. Lo anterior, recordemos, debido a que los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista e incluso algunos diputados morenistas votaron contra la reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México que permite la participación en el procedimiento de selección a diputados, senadores y militantes de partidos políticos, siempre y cuando, en el caso de los legisladores, pues hayan pedido su respectiva licencia antes de registrarse en este proceso. Y de esta manera lo manifestó Tanet Sánchez. No creo que haya rebelión. Yo creo que pues hay que esperar. Yo estoy pidiéndole a los diputados y diputadas que nos demos un plazo a ver si llegan más diputados para que si le llegan pues podamos instalarnos en comisión. Necesitamos 8 diputados para poder ser el 50% más uno y poder instalar la comisión. Pero no creo que haya ningún tipo de rebelión. Sánchez Ángeles aclaró que los partidos de oposición podrían no estar de acuerdo con las modificaciones, pero la emisión de la convocatoria es un procedimiento pendiente con el que deben cumplir. Además de Tanet Sánchez, a la sesión de comisión acudieron sus correligionarios Gerardo Ulloa, Valentín González, Karina Labastida, Azucena Cisneros y Jorge García, quienes esperaron durante casi una hora sin éxito el arribo de sus compañeros. Los ausentes fueron los panistas Edgar Olvera y Anuar Azar, los priistas Miguel Sámano y Lilia Urbina, la perredista Araceli Casasola, el petista Francisco Solorza y el diputado sin partido Juan Carlos Soto. Para integrar el quórum eran necesarios 8 legisladores, por lo que la sesión se reprogramó para este jueves. El diputado descartó que haya dados cargados en favor de algún postulante y ofreció que el proceso será transparente. Mientras más transparente sea el proceso, dijo, mejor. El presidente de la Comisión de Vigilancia del OSEM habló de su propuesta para que la convocatoria se avale a más tardar este viernes y se promulgue en Gaceta de Gobierno el lunes de la semana próxima, a fin de que el procedimiento se desahogue en el mes de enero. La intención del cronograma, dijo, es otorgar a los aspirantes al menos 4 días para reunir y entregar la documentación correspondiente, entre ella la carta de no antecedentes penales y otra más de no inhabilitación. Después, dijo, debemos evaluar los documentos, hacer pública la lista de quienes cumplen con los requisitos, citar a los postulantes para entrevista, generar una terna para enviarla a la Junta de Coordinación Política a fin de que la presente al Pleno y de entre ellas se seleccione al próximo auditor. Yo confío que en el transcurso de enero se va a resolver sin prisas este procedimiento que por lo pronto se ha postergado hasta el día de hoy, si es que el resto de los diputados pues ya aparece o atiende la convocatoria del presidente de la Comisión de Vigilancia del OSEM, Eduardo. Interesante todo lo que se está registrando en lo que tiene que ver con el movimiento de las estructuras en el Poder Legislativo. Mencionaba antes de que entraras aquí con nosotros, Veneranda, que es una institución fundamental en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas y la transparencia, y por supuesto que en estas instituciones tan relevantes para todos los mexiquenses es sumamente pues ahora sí que nuevamente relevante e importante que al frente de estas instituciones haya personas intachables, ¿no? Porque a partir de ahí se van a tomar decisiones, se va a hacer política pública y se va a dar un perfil al OSFEN. Todo parece indicar que ya Miroslava Carrillo, que de acuerdo ahí a las hipótesis que hemos manejado y que tú nos has compartido, está haciendo ya maletas o ya hizo maletas porque será la primera en atender la convocatoria, en cumplir los requisitos y en apuntarse para ocupar esta posición, ¿no? Sí, pues desde el principio señalamos que incluso los diputados de oposición, los que se opusieron a la reforma, acusaron que se trataba de una modificación o de modificaciones para elaborar un traje a la medida de algún
sobre todo militante de partido político. No esgrimieron públicamente el nombre, pero bueno, trascendió que se trata de esta exdiputada federal que tú mencionas. Recordemos que está con licencia desde el 15 de diciembre pasado, en espera aparente pues de inscribirse, sino de otra manera, como para que solicitaba licencia a su encomienda, teniendo una responsabilidad tan importante porque era presidenta e integrante de comisiones tan importantes como la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de Transparencia, la Comisión de Gobernación. Entonces no se habría entendido una solicitud de licencia de este tipo si no se tuviera ya asegurado otro espacio. Así que esperemos. Tanay Sánchez ha dicho que se procurará que el procedimiento sea transparente, de tal manera que podrían inscribirse otros, pero de entrada, bueno, parece que ya existe, por lo menos la intención de que sea Miroslava Carrillo. Veremos si hay un perfil que pueda competirle, porque bueno, también hay que reconocer que la currícula de la diputada federal con licencia es una currícula interesante. Vamos a ver si alguien más puede competirle y cómo se justifica en todo caso la designación, si es que recae, como todo apunta o todo parece indicar, en Miroslava Carrillo. Sí, y era de entenderse, ¿no? Porque la bancada de Morena, que es mayoría en el Congreso local, pues trata de colocar a sus perfiles, a sus piezas clave en puestos clave de la administración del Estado de México, ¿no? Y este es uno sumamente relevante, la titularidad del órgano superior de fiscalización del Estado de México. Gracias, Veneranda, y estamos pendientes a pues los detalles de la convocatoria, ¿verdad? Así es. Sí, aunque bueno, de entrada la convocatoria digamos que solamente va a especificar el procedimiento que ya esgrimió Tanay Sánchez. Lo básico se encuentra en la Ley de Fiscalización Superior, los requisitos fundamentales para aspirar a esta encomienda. Muy bien, gracias, pásala bien, Veneranda. Excelente día. Excelente día, nuestra compañera Veneranda Mendoza, siempre atenta a todo lo que pasa y hacen y no hacen los 75 representantes populares que tenemos en el Estado de México. El Congreso más grande de todo el país está aquí, en el Estado de México, y por supuesto no era para menos, porque tenemos una población de 17.3 millones de mexiquenses, de vecinos. Oiga, ayer por la noche, y ahorita ahí Rafa nos va a hacer favor de compartir algunas fotografías, se registró pues un intento de linchamiento más en el municipio de Texcalyacac, ubicado aquí en el Valle de Toluca. Y permítame darle lectura a una información. Estoy abriendo el portal de Milenio, Estado de México, una nota firmada por Abadiel Martínez, y dice: un hombre se encontraba retenido. Esto sucedió ayer en la noche. Un hombre se encontraba retenido en el Palacio Municipal de Texcalyacac. Luego, Texcalyacac es un municipio muy pequeñito, yo calculo no tendrá más allá de 7,000, 8,000 habitantes. Muy cerca de Tenango, ¿verdad, Rafa? Hacia Chapultepec, ¿no? Hacia San Miguel Chapultepec y esa zona. Es un municipio muy pequeño. Bueno, pues ahí se registró este intento de linchamiento y sigo dando lectura a la información de Milenio en su portal digital. Un hombre se encontraba retenido en el Palacio Municipal de Texcalyacac luego de que un grupo de pobladores intentaron lincharlo al acusarlo de querer robar a una mujer. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la tarde del miércoles de ayer, luego de que dicho sujeto fue acusado de haber intentado asaltar a una señorita. Elementos de seguridad lograron rescatarlo para trasladarlo al Palacio Municipal. Sin embargo, hasta ese punto arribaron pues cientos de pobladores. Usted está viendo las fotografías en pantalla. Es prácticamente el Palacio Municipal copado por vecinos de esa demarcación, Texcalyacac, para pedir que les entregaran a dicha persona señalada como presunto responsable de haber protagonizado el robo en agravio de una mujer.
afirmaban que estos últimos días se han contenido diversos robos y las autoridades locales desafortunadamente no han hecho nada al respecto. Así las cosas con este intento de linchamiento registrado la noche de ayer en el municipio de Texcalyacac. Las autoridades lograron resguardar a este presunto ladrón y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde pues ya se hace la investigación pertinente. 8:15 a.m. Le comentábamos que en la presente semana pues no vamos a soltar el tema relacionado con el aumento al 20% del pasaje en el transporte público aquí en el Estado de México, que empezó a operar a partir del 1 de enero, pero hace menos de un poquito más de 24 horas, pues funcionarios de la Secretaría de Movilidad del Estado de México dijeron como que vamos a hacer una pausa en tanto no todas las unidades de transporte público no traigan la pirámide tarifaria, donde se observa con lujo de detalle cuánto se debe de pagar por parte de los usuarios del transporte público, y decían que pues van a dar lo que resta de este mes para que entre en operación los 2 pesos de aumento, pero pues eso es una vacilada, verdaderamente una vacilada, porque los operadores, uno sube al camión y uno tiene que pagar 12 pesos, si no los paga, pues simplemente no lo dejan abordar. Ya lo sabe que son los choferes, son unos abusivos. Y los patrones de los choferes, es decir, los empresarios, que son un puñado de familias, pues más, ¿no? Y lo hemos dicho aquí, todo ello porque los altos funcionarios del gobierno del Estado de México, encabezados por el gobernador, Raimundo Martínez Carvajal, secretario de Movilidad, pues se dieron a las presiones de que les permitieran o les autorizaran un aumento de 20%. Un aumento de 20%. Está en la línea telefónica Dante Álvarez, fundador, creador de Metrobús Toluca Ya. Yo le recapitulaba en la semana que Metrobús Toluca Ya se creó precisamente en uno de estos alzas al pasaje, y decían, y obviamente con el objetivo también de estar sugiriendo al gobierno del Estado de México realizar un esquema eficaz de movilidad que no solo permitiera a los empresarios tener buenos dividendos, pero sobre todo tener a los usuarios un servicio decoroso, un servicio decente y por supuesto económico, que hasta la fecha no se tiene. Dante, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por considerarnos. No, pues a ti, que siempre has estado muy comprometido en el tema, tratando de viralizar ahí en tus redes sociales, muy activo siempre y con un punto de vista bastante argumentado. Tú has ahí realizado diferentes planteamientos. Desafortunadamente no te han tomado la palabra ninguna de las autoridades, y hoy pues prácticamente está en puerta una acción, ¿no? Déjame decirlo así, una acción de resistencia, ojalá que tenga eco. Está convocada a las 3:30 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde en el Cosmovitral, en Toluca Centro. En Toluca Centro. Hay Metrobús Toluca Ya, y junto con otras ONGs y activistas están tratando de hacer sinergia, ¿no? Y de, supongo yo, generar conciencia, ¿no?, del agravio que representa un aumento de 20% del transporte público. Claro, la convocatoria está hecha por varias organizaciones de estudiantes y organizaciones civiles. Es una organización muy plural. Hay estudiantes, hay feministas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una convocatoria amplia. Metrobús Toluca Ya viene haciendo una resistencia y una lucha por la dignificación del transporte público a partir de 2013. Entonces, venimos dentro de la alza de tarifas 2013, 2019, 2017, y sobre que no nos escuchen, yo creo que hemos tenido algunos avances. Hemos pedido más cosas, pero nos han dado poco, ¿no? En el 2013 metimos a la normativa esta cuestión del GPS, la cámara y el botón de pánico. Ya. En la actualidad, el 10% de las unidades, según el informe de Alfredo del Mazo, lo cumple. Esta tecnología ayudaría, si no a reducir tanto la delincuencia, al menos a tener un registro, porque antes ni siquiera había denuncias. Y de esta manera tener una mejor política pública para erradicar la delincuencia. El transporte público es uno de los lugares donde ocurren muchos, conductas delictivas. Se tiene un resto de un 30%, para darnos un ejemplo, ¿no? Y en los taxis se dice que un 6 de cada 10 delitos se ocurren en un taxi como involucrado, ¿no?
Entonces sí ha habido avances en ese sentido. También la renovación de unidades que ha habido. Antes, si hubiéramos visto el transporte público hace 15, 20 años, la mayor parte de las unidades estaban fuera de norma, de hecho todavía, pero al menos ya tenemos un 30% actualizado. Entonces la presión que se ha hecho, la presión social, sí ha hecho cambios, solamente que esos cambios se dan en la medida de la participación ciudadana. La coyuntura detona. De alguna manera nosotros participamos en la coyuntura, pero es realmente la sociedad participativa la que logra los cambios. Y en ese sentido, en este 2019-2020, ha sido, al menos aquí en Toluca y a nivel del Estado de México, ha sido de las movilizaciones más grandes que hemos percibido. De hecho, el día de hoy tenemos movilizaciones paralelas en Nezahualcóyotl, en Cuautitlán, en Toluca, y las que se sumen. Entonces, yo creo que hay bastante participación, o al menos mucha más que ha habido en otros años. Habrá que ver estas movilizaciones que consiguen. De hecho, el hecho de que el secretario ya haya dicho que se va a hacer el cobro, aunque en la vida real no se hace hasta febrero, eso habla de que precisamente están reculando sobre las decisiones que están tomando. Ahorita oí un comentario que decías sobre que los operadores son unos abusivos. Pues más bien, los operadores son abusados. Un operador de ruta trabaja 15 horas al día, no tienen prestaciones sociales, no tienen salario, no tienen áreas de descanso, generalmente están enfermos de la barriga. Son condiciones de esclavitud contemporánea. En realidad, los únicos que ganan de unas a las tarifas son los empresarios transportistas, que como decías, están ligados a grupos de poder. Aquí en Toluca, pues sí, hay un porcentaje de las unidades, aproximadamente un 30%, están ligados al grupo Atlacomulco. En el Valle de México, en Cuautitlán, es de Axel García, que también está ligado al grupo Atlacomulco. En la zona oriente son grupos de Antorcha Campesina, que están ligados al PRI, ¿no? Entonces, los que ganan de estas tarifas son grupos de poder, ¿no? Que ya han sido privilegiados con diferentes modos, ¿no? Dante, estamos platicando con Dante Álvarez de Metrobús Toluca ya. Déjame llevarte al siguiente escenario, Dante. ¿Tú qué supones o consideras los argumentos válidos, los que esgrimió en el boletín que mandó y que están plasmados en el boletín que mandó la Secretaría de Movilidad cuando anunciaba a la población que iba a aumentar en 2% la tarifa mínima de transporte público de pasajeros? Y desde tu óptica y con tu experiencia que traes ahí en el tema, sí tiene validez, digamos, hay argumentos de fondo para que el gobierno haya tomado esta decisión de concederles un aumento de 20%, o simple y sencillamente es un abuso a todas luces. Es un abuso a todas luces. Es una decisión más que en esos operativos, está basada en cuestiones políticas. Es un compromiso que hizo el gobierno con las organizaciones transportistas. Recordemos que el transporte público es parte de la estructura del partido de Estado aquí en el Estado de México. Luego entonces, el Estado de México tiene uno de los transportes públicos con peor calidad y más caros a nivel nacional. Del centro del país es definitivamente el más caro. Solamente hay tarifas más caras en lugares turísticos, en Cancún, Los Cabos, y en ciudades norteñas, ¿no? En Tijuana o Monterrey, pero tienen totalmente otra dinámica económica. Y aún así, donde hay tarifas más caras, es porque tienen mejor calidad de transporte generalmente, ¿no? Tienen aire acondicionado, tienen otros mecanismos de seguridad, etcétera, ¿no? En Toluca tiene un rezago en materia de transporte público de años. Hay otras ciudades incluso más pequeñas, como León, Acapulco, Pachuca, que si bien siguen teniendo problemas con el transporte público, ya están empezando a estructurar su sistema, ¿no? Estructurarlo es algo que va a tardar años, que va a tardar varias administraciones, pero ellos ya empezaron. Entonces, las ciudades más grandes ya lo hicieron, las ciudades más pequeñas ya lo hicieron, y Toluca sigue rezagado en inversión, en tecnología, en infraestructura. Por ahí estábamos analizando el ajuste tarifario del 2017. En el ajuste tarifario del 2017, ellos reconocen que sus unidades operan al 30% de su capacidad. Es decir, cuando alguien paga su pasaje, en realidad está pagando su boleto y el de un asiento vacío. Y eso particularmente lo vemos acá en Toluca, ¿no? Que la mayor parte de las unidades están semivacías en el centro de la ciudad. Y por otro lado, la gran mentira, ¿no? Que ellos dicen que con estas altas tarifas estamos pagando el crédito de las unidades nuevas, ¿no? Entonces, si bien sí hubo una renovación parcial de las unidades, comentábamos en 2017, esa renovación no fue al 100%. Entonces, los créditos con los que nos dijeron los transportistas que íbamos a tener nuevas unidades, pues nunca los contrataron, ¿no? Entonces, ahí hay falta de compromiso de empresarios transportistas, quienes no han cumplido los compromisos de las altas anteriores, ¿no? Entonces, el gobierno les premia por su incumplimiento, ¿no? Y sin embargo también a finales del alza cuando fue el alza de 2017,
antes de que terminara el gobierno de Erubiel les dio millones de dinero en subsidios para renovar unidades, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué pasó con ese dinero y con esas unidades que nos han prometido, no? Los empresarios transportistas no están cumpliendo con sus compromisos y no parece que vayan a tengan la menor intención de cumplirlos esta vez. Y como sabemos, en realidad, el problema de fondo es que tenemos, aparte de los privilegios de los empresarios transportistas, que ya nombré quiénes son, es un modelo que es el modelo de Cooperan, que es un modelo obsoleto, que es el llamado modelo hombre-camión, que es un modelo que puedes aplicar en un pueblo que con algunos pocos habitantes, pero que no puedes aplicar en áreas metropolitanas con millones de habitantes, ya que es un modelo terriblemente ineficiente, ¿no? Lo que hicieron por años fue saturar con concesiones las vías, las vialidades más anchas, pero por otro lado no hay servicio en lugares más alejados, en las periferias. Esto hace que haya transporte regular, como taxis colectivos, etcétera, ¿no? Y este modelo hombre-camión es el que los operadores trabajan por cuenta, tienen que juntar una cuenta, lo que ganen es para, lo que sobre de la cuenta es para ellos. Uh-huh. A veces no sacan lo de la cuenta. Ahora que las tarifas le suben la cuenta, y esto hace, por ejemplo, que ellos tengan que competir por pasaje, lo que le llama la guerra del centavo. Y la guerra del centavo en corredores saturados hace que haya accidentes, siniestralidad, y eso nos cuesta lesionados y muertes, ¿no? Entonces, por otro lado, la saturación de unidades hace que haya contaminación en las ciudades, ¿no? Toluca hemos estado en contingencia, tuvimos dos contingencias el año pasado, la de mayo y la de diciembre. En el Valle de México la situación es igual. Se puede ver la inversión que hay en transporte público en la zona metropolitana de Ciudad de México, y cómo no hay inversión en el área metropolitana de Domex. Entonces, este modelo es el que nos está haciendo muy caro, y lo lamentable es que estos excesos de gastos operativos, los transportistas los quieren traspasar a los usuarios, ¿no? Que además son un sector vulnerable de la sociedad. En el Estado de México, en Toluca, el 70% de la población se mueve en transporte público. Uh-huh. Y de ese 70% hay 30% que no recibe ingresos, que son estudiantes, ¿no? Amas de casa y grupos vulnerables. Y otro 30-40% que está en situación de grave vulnerabilidad económica. Entonces, lo que estamos viendo es que se va a castigar a los grupos más vulnerables económicamente del Estado, mientras se va a privilegiar a unos empresarios ya privilegiados desde hace años, ¿no? Entonces, es literalmente quitarle un peso al pobre para dárselo al rico, y sin ninguna mejora en el servicio, ¿no? No hay mejoras que vayan a garantizar que vaya a mejorar la calidad de vida de los usuarios, ¿no? Hay usuarios, particularmente del Valle de México, uh-huh, que pasan 2-3 horas en transporte público, ¿no? Acá en Toluca, ¿no? Si quieres transportarte a la zona industrial de la zona poniente, te tardas 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Entonces, estamos viendo que esta calidad de transporte afecta la calidad de vida de los habitantes de Toluca, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Inseguridad, delincuencia, siniestros, contaminación, pérdida de horas hombre, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos pierden, ¿no? Pierde la población, que va a ser vulnerada, pierde el gobierno, que está perdiendo aprobación, que de por sí no está, el gobierno de Alfredo del Mazo tiene de las aprobaciones más bajas. Sí. Pierden los operadores, que siguen operando en este modelo esclavizante. Los únicos que ganan son los empresarios transportistas, quienes no cumplen con sus compromisos. Fíjate, y en este sentido, ya estamos platicando con Dante Álvarez de Metrobús Toluca ya. La gran pregunta es, en esa mesa donde se sentaron los representantes de las empresas de transporte del Estado de México, los altos funcionarios encabezados por Raimundo Martínez Carvajal, y me imagino yo que alguna persona de confianza de la gobernatura, alguno de sus asesores, y quizás hasta su secretario particular, en fin, de los tomadores de decisiones, ¿en qué estaban pensando? Los empresarios pujando por lo suyo, y lo suyo es que se incrementen las tarifas para que tengan mayores ingresos, que su negocio sea extraordinario, como yo es hasta el momento y como yo ha sido toda la vida aquí en el Estado de México. Pero yo me imagino en qué estaban pensando los funcionarios cuando dicen, pues sí, les vamos a autorizar un aumento de 2 pesos, de 20% a la tarifa. No me cabe, o sea, ¿tú qué supones ahí? Una especie de contubernio, una especie de quizás de presión, que dicen, pues si no nos aumentan, paramos la ruta, si no damos servicio y háganle como quieran, y metemos en un problemón a la sociedad del Estado de México, o quizás son intereses mutuos, o qué hipótesis tú traerías ahí de por qué los funcionarios, sabiendo que por supuesto a la población no le va a agradar, al grueso, un aumento de estas características y de estos porcentajes, y más aún cuando el servicio es pésimo, ¿en qué están pensando los funcionarios del gobierno estatal para ceder a los intereses de los empresarios? Pues más bien, esta es una decisión política. Ellos lo que están manteniendo es estructura política, mira a la siguiente elección, ¿no? Están buscando financiamiento de su voto duro.
Eso es realmente lo que están haciendo. Y por ahí Raimundo, y de hecho eso ya se me ha señalado personalmente al secretario, ellos están manteniendo esta estructura transportista, no solamente en esta administración, sino a 10 años. Lo que está haciendo Raimundo contra la ley de movilidad dice, desde 2015, que Raimundo debería estar cambiando estas concesiones de hombre-camión por concesiones de corredor, y de esta manera empezar a hacer más eficiente el servicio. Eso lo dice la ley. Sí. Raimundo, en lugar de estar cumpliendo esta ley, lo que está haciendo es dando prórrogas a las concesiones que se entregaron durante los últimos 40 años, y estas prórrogas son por 10 años más. Entonces, está alargando esta grave problemática de movilidad 10 años más, pero también está alargando estas concesiones a grupos empresarios y políticos por 10 años más, ¿no? Entonces ellos lo que están haciendo es perpetuar al menos, por lo que dura esta concesión, perpetuando su estructura de poder, su estructura partidista, ¿no? Esta es una decisión más bien política de financiamiento hacia esos grupos. Gravísimo. Y si uno, yo creo que si le busca más lo que tú mencionabas en algún momento de esta charla, sobre el financiamiento que en la administración de Rubiel Ávila Villegas, hoy senador de la República por el PRI, se otorgó a los empresarios de transporte para que renovaran sus flotillas, dinero, digamos, público, estando financiando a un sector empresarial, sería gravísimo, ¿no? Estar confirmando esta situación y observando que desafortunadamente el transporte público en el Estado de México deja mucho que desear. No, y solamente al final del gobierno de Rubiel, que fue la alza clandestina de 2017, de la cual estuvieron cerca de 6-7 meses operando sin la tarifa, sin autorización de tarifa, la ley decía que se tenía que retirar concesiones a las empresas que no respetaran la tarifa oficial. ¿Sí? Y sin embargo, no hubo ningún castigado, ¿no? Aquí estamos viendo omisión por parte de la Secretaría de Movilidad, tanto de la administración de Rubiel como de la administración de Alfredo del Mazo. No hubo los castigos que debían ser por norma, ¿no? Entonces, son bastante permisivos hacia este sector empresarial, ¿no? Que eso no se podría ver en otros estados, ¿no? En Ciudad de México, etcétera, se han retirado incluso concesiones por siniestros, ¿no? Acá en Toluca, en el Estado de México, los transportistas operan en una impunidad hacia varios sentidos, ¿no? No respetan normativas laborales, ¿no? Lo que he comentado de los operadores, que no tienen prestaciones de ley, no respetan normativas ambientales, vemos que muchas veces sus unidades están contaminando, etcétera, no respetan normativas de tránsito. Por ahí se sospecha que si no te dan un recibo de pasaje, no están respetando normativas hacendarias. Entonces, no están respetando las mismas normativas de movilidad. Entonces, en general, este sector está operando fuera de la ley, ¿no? Y es increíble cómo en lugar de buscar la manera de normarlos o regularlos, se les sigue premiando con mayor financiamiento. Gravísimo. Pues Dante Álvarez, te agradezco que hayas tomado la llamada, la convocatoria está hecha. Todos aquellos que quieran manifestar su inconformidad, su sentir sobre el aumento del transporte público de pasajeros en 20%, pasó de 10 a 2 pesos la tarifa, la mínima, pues la convocatoria es para que hoy estén presentes en el Cosmovitral en punto de las 3 de la tarde. Ahí estarán pues varias organizaciones no gubernamentales, varios personas activistas en el tema, y por supuesto Metrobús Toluca, ya a través de su titular, que es Dante Álvarez, con quien estamos platicando, también estará ahí presente, ¿verdad? Sí, claro, nos vamos allá a las 3 de la tarde y invitamos a la población, no necesariamente tienen que asistir, pero que estén realizando acciones. Mientras haya acciones, entre más haya, más podremos detener el alza y más podríamos obtener mejoras al transporte público. En realidad, mientras la sociedad no detone, esto va a seguir así. Entonces necesitamos una ciudadanía participativa. El activismo es democracia pura, porque se pueden ver los resultados de las acciones de manera inmediata. Sí, aunque también habrá que ser sinceros, la decisión ya está tomada. Es, una norma, el aumento ya está decretado, ya está hecho. Difícilmente va a recular el gobierno del Estado de México y mucho menos los empresarios del sector. Quizás, y hablo de forma muy, muy sincera, quizás las movilizaciones y las acciones que se pudieran hacer en el Estado de México, ojalá que fueran en los 125 municipios, es para que el gobierno pues presione a dicho sector, a los empresarios, para que sus choferes estén perfectamente capacitados,
que efectivamente no sean esquema del hombre camión, sino que tengan un salario, que no se estén ahí compitiendo por el pasaje y con ello poniendo en riesgo a automovilistas y a transeúntes y a la población en general, que mejoren las unidades, las condiciones de las mismas, que haya pues videocámaras en todas, en el 100%, para tratar de evitar, quizás no de evitar, pero sí de estar grabando a aquellos que cometen delito con el afán de que se les detendrá porque ya están plenamente identificados. En fin, yo lo veo difícil, que te soy sincero, que meta reversa el gobierno en una decisión que ya tomó y que seguramente pues la evaluó y dijo, hoy es cuando. Bueno, pero seguiremos luchando por la dignificación del transporte público, ¿no? No podemos seguir viviendo en las condiciones. Exigimos transporte público digno, seguro y sustentable. Gracias por la llamada. No, a ti, Dante Álvarez, gracias. Que tengas excelente jueves. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted escuchó a Dante Álvarez de Metrobús Toluca ya, muy joven, por supuesto, muy avesado en el tema, no de ayer, no de antier, sino ya tiene varios años recorridos como activista, haciendo planteamientos argumentados, interesantes, razonados para que mejore la movilidad y mejore el servicio de transporte público. No solo en transporte público, también he escuchado muchos planteamientos en lo que tiene que ver con movilidad en ciclovías, que se tendrán que estar habilitando junto con otro grupo de jóvenes muy echados para adelante, universitarios todos, en su momento egresados de diferentes institutos de educación superior, la UAMEX, por supuesto, y Dante Álvarez pues es uno de esos jóvenes activistas que está ya muy comprometido con el tema de movilidad. 8 de la mañana con 36 minutos. Le agradezco que haya estado en esta plataforma digital de Comunicadores NMX, en este espacio que se llama La Sociedad. Y para este jueves, la programación de esta plataforma es Xicome Mazatle con Mexicanidad en punto de las 12 del día. Una hora después, a la 1, Luis Pantoja Ríos con su espacio de análisis. Sí, de 5 a 6 está Unicio Ortega con Teachers y Corner, y de 6 a 7 de la noche la productora general de estos espacios, Alejandra Zárate, con Alternativa Sonora, temas, entrevistas, grupos musicales, recomendaciones, qué hacer, dónde ir, qué escuchar, en fin, de eso trata Alternativa Sonora. Que tenga excelente día, nos escuchamos y nos vemos mañana.